Muy bien, don Orlando Villar, del Servicio Informativo de Caracol. Nuestro director regresa después de unas vacaciones que tenía, muy bronceado, señor. Muy bien, qué bueno que esté con nosotros. Villar, arranquemos. Angie Rodríguez ha sido personaje en los 2 últimos días. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Gabriel, sí, Angie Rodríguez, que fue una de las funcionarias, además, clave en la administración del presidente Gustavo Petro, su mano derecha prácticamente en la dirección del DAPRE, en la presidencia y posteriormente en el Fondo de Adaptación, donde se manejan billonarios recursos, hizo nuevas revelaciones, Gabriel, frente a irregularidades, pero además situaciones muy complejas con el presidente Gustavo Petro. Dijo que el presidente fue su mayor victimario. Relató cómo en varias oportunidades, pero sobre todo cuando ella renuncia el 13 de enero, el presidente la presionó para que la dejara en el DAPRE. Pero Gabriel, esto es como de película. Ella narra que lloró. Pero que película de terror, hombre. Sí, Una que tragedia, que le tuvo que decir a sus colaboradores de su equipo que se quedaran con ella toda la noche, pues hasta el día siguiente. Tanto que ella lo que dice y en las declaraciones que ha dado, en las entrevistas que ha dado en los últimos 2 días, dice que básicamente se quedó en el gobierno porque era la única forma que tenía para garantizar su seguridad y para tener un esquema de seguridad. Y así lo hizo. Cuando ella llega al Fondo de Adaptación, explica que lo primero que hace es lograr firmar un contrato con la Unidad Nacional de Protección. Entonces, mire esto, no le hicieron un estudio de seguridad ni se dejó asignar escoltas, sino que hizo un contrato para tener su seguridad y, dice ella, no poner en riesgo su vida y la de su hijo, que además, dice ella, lo tuvo que sacar del país. No lo dijo directamente Gabriel, pero entre lágrimas y con la voz entrecortada, insinúa que el presidente la amenazó directamente porque le recordó, dice ella, su pasado en la guerrilla y que eso la intimidó y que hay frases que no revela por temor y por recomendación además de sus abogados, pero pues lo que da a entender, Gabriel, es, entre líneas, que el presidente Gustavo Petro la habría amenazado. Hay otro punto de esa conversación en donde también dice Angie Rodríguez que la comparaba y la juzgaba porque no era tan bonita como Juliana Guerrero o como otras mujeres que tenían en el gabinete presidencial o alrededor del presidente. Sí, pero además le criticaba su novio, sus relaciones sentimentales, o sea, se le metía a Gabriel hasta en la cama, por decirlo de alguna manera figurada en este caso. El billón de pesos del Fondo de Adaptación, ella dice que es más de $1 billón, 1.2 billones de pesos, que se pasó a la Unidad de Gestión del Riesgo, que ella se opuso porque eran recursos ya destinados para proyectos como La Mojana, por ejemplo, pero que básicamente el presidente dio la orden entonces que se trasladaran esos recursos sí o sí a gestión del riesgo, pese a que estaban muy cerca de culminar el gobierno y que ella dice, advirtió que pues gestión del riesgo era una olla de corrupción y que allá estaban en riesgo esos recursos. Pero además el punto polémico, Gabriel, ya para terminar acá, dos líneas o 2 temas muy grandes, el de Juliana Guerrero y otro nombre que ha salido a la luz, el de Gabriela Muñoz en la Aeronáutica Civil. Dice ella que eran mujeres poderosas, que lograron apropiarse de nombramientos, que lograron ordenar, mejor dicho, que llegaba con las hojas de vida al DAPRE y le decía, porque sabía dónde estaba el poder y la plata, que le nombrara secretarios, el secretario de un ministerio, el secretario de una entidad, el secretario, porque son los ordenadores del gasto, y que ella sabía que por ahí podía salir la plata, al igual que lo hizo Gabriela Muñoz, pues al menos en lo que dice Angie Rodríguez. Y el caso del coronel Oscar Dávila, Gabriel, que es muy delicado porque pues el dictamen, además de medicina legal y demás, lo que se concluyó es que se suicidó por presiones, según el presidente de la República, y lo que se conoció realmente es que, o lo que dice Angie, perdón, es que a ella, el círculo cercano al coronel Dávila, dijo que eso no fue un suicidio. Bueno, don Juan Fraile, las mujeres del presidente, y no estoy diciendo que sean con ellas ni que tengan ninguna relación con ellas más allá de lo profesional, pero sí el poder que hay alrededor del presidente, que por momentos haya tenido que castigar a una mandándole una embajada en el Reino Unido como Laura Sarabia, demasiado poder, demasiada información. ¿Cómo se mueve ese mundo, Fraile? Muy complejo, Gabriel, sobre todo porque ni siquiera las personas cercanas al presidente Petro, sus familiares, sus amigos dentro del pacto histórico. Perdón, la familia está partida en estos momentos. Sus copartidarios o gente que trabajó con él en el M-19 no entiende por qué el empeño del presidente Petro en defender a las hermanas Guerrero y en empoderar
a cierto tipo o a cierto prototipo de mujeres que cumplen un mismo patrón. Son mujeres jóvenes, bonitas, estudiando, como en proceso de sacar su título y que terminan con mucha influencia y mucho poder en las instituciones donde terminaron contratadas. Es el caso de Juliana y Verónica Guerrero y de la joven de la que estuvimos hablando en la aeronáutica civil. Escuchamos a Gabriela Muñoz. Estuvimos escuchando, por ejemplo, a la ex esposa del presidente Petro, Luz María Herrán. Dice: ¿por qué? Ella lo puso en redes sociales, la ex esposa del presidente Petro. Siempre dijiste que había que separar lo personal de lo laboral, lo personal de lo político, y en eso fallaste. Sugiriendo que hay un tema personal, ella dijo: mire, para mí Gustavo Petro está viendo esas jovencitas como sus hijas y tal vez por eso las quiere proteger. Ahora, las hijas de Petro también hablaron. Una de las hijas de Petro, Andrea Petro, habló también calificando de absurdo la protección a Juliana Guerrero. Dice que es una descarada y que le parece muy triste para las mujeres de izquierda y del pacto histórico que se supone esté aprovechando su belleza para tráfico de influencias, para tratar de gestionar cosas adentro del gobierno. Eso sí, en un tono de burla dijo: mire, yo conozco los gustos de mi papá y Juliana no encaja en los gustos de mi papá. El presidente Petro sí nos dejó claro algo hoy en uno de sus extensos trinos, es que es un hombre soltero, que está en proceso de separación de bienes, que ya se divorció y que su vida privada no le interesa a nadie más y que por eso no acepta que nadie le critique su vida privada. Claro, ahora, es que la vida si su vida privada es con una funcionaria pública, sí, o con alguien que ha defendido y que ha querido meter que al ministerio devenga sueldo público, Pero que están y eso señaladas además afecta de corrupción, de una su red de trabajo, corrupción. exacto, ahí Miren, se vuelve el tema pero público. también está como presidente todavía. Después de presidente, su vida afectiva puede a importarle a nadie, pero mientras ejerza el rol de presidente, es importante qué hace, porque por eso cuando un presidente llega, preguntan si está enfermo, si está casado, quién va a ser la primera dama, si va a ser un par de homosexuales, quién va a ser ese rol. Yo Eso creo también que parte. estoy muy de acuerdo con Alexandra, porque hay maneras que el rango presidencial admite. Es Pero una no está- imagen, es una pero no está imagen. haciendo nada ilegal, que es en donde No, podemos no es quedarnos ilegal. en eso. No, pero no estoy es de acuerdo ilegal. que las maneras de un presidente, porque si un presidente no es él solo en su vida, representa todo un país. Eso es un va dilema mucho moral y más. ético. Exactamente. Hay algo de moral y de ético ahí. Villar, ¿qué más tenemos que decir sobre dónde va a terminar este episodio? Investigaciones, presunción de inocencia, denuncias ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que tenemos ahora. Sí, Gabriel, pues en primer lugar, lo que ha anunciado el propio presidente Gustavo Petro, y es una denuncia por injuria y calumnia contra Angie Rodríguez. Incluso la acusó, Gabriel, de haber colaborado con sectores políticos provenientes del paramilitarismo. Deberá el presidente entonces presentar las pruebas, al igual que Angie Rodríguez deberá sostener sus afirmaciones, también con pruebas ante la Fiscalía. El presidente dice, pues Gabriel, nuevamente empieza aquí a irse a la vida privada de las personas. Y dice, como oiga, yo le hice el favor de dejarla en el fondo de adaptación porque me dio pesar, porque era una mujer, cabeza de hogar, y, o sea, criticando nuevamente. Primero le dijo que tenía problemas de salud mental. Pero es que voy a eso. Quizás lo más bajo que ha hecho el presidente es meterse y además publicar la historia médica y los problemas psicológicos y psiquiátricos. Que además todas las sociedades de psicología, de psiquiatría de Colombia han dicho que nada de eso, y lo dijo muy bien Angie Rodríguez: tengo depresión. Pero es que ¿Quién dijo que no puedo trabajar con una depresión? Pero además, Gabriel, quien dijo que uno puede ir ahí, aunque sea el presidente de la República, publicando libremente la condición de salud de una persona? La condición de salud es reservada, tiene una protección de reserva médica. A usted únicamente le conocen su estado de salud, sus hospitales. Ha pasado, y lo hizo en su momento el presidente Juan Manuel Santos, lo hizo el presidente Iván Duque, cuando dan a conocer su estado de salud, alguna situación de salud, pero lo hacen ellos. Nadie está autorizado, ni siquiera los médicos y las clínicas, para revelar eso, y sí lo hace aquí el Orlando, presidente de el la presidente República. se victimizó cuando Ingrid Betancourt dijo: mire, yo lo recibí en mi casa en Bruselas, absolutamente deprimido, estaba triste, y en ese momento todo el pacto histórico le cayó a Ingrid Betancourt por decir: oiga, ¿usted cómo se atreve a revelar un momento íntimo del presidente en su casa, hablando Oiga, de una depresión? Y el presidente negó que estuviera deprimido, entre otras. Bueno, y finalmente también, antes, Villar, el pacto histórico empezó a marcar distancia con el presidente. Se demoraron tanto
en darse cuenta lo que hacía Juliana Guerrero y su hermana? ¿Se demoraron tanto frente a las denuncias de lo que estaba pasando en la Aerocivil? ¿Se demoraron tanto frente a los comportamientos del presidente? Eso no le cabe en la cabeza a nadie, que el pacto histórico, Iván Cepeda, María José Pizarro, no se hayan dado cuenta de lo que pasaba puertas adentro. Sí, Gabriel, lo que ocurre en este punto y se ha criticado, pero aquí sobre todo, Gabriel, porque hay un grupo de mujeres feministas, además, que siempre han defendido las causas de la mujer, la protección a los derechos de la mujer, la defensa de la mujer, y en el caso del presidente Gustavo Petro, terminan estos 4 años con un absoluto, casi nulo silencio que tuvieron ellas, como María José Pizarro, como María Fernanda Carrascal, como Susana Boreal, como Isabel Cristina Zuleta, como Marta Peralta, como Gloria Flores, y una cantidad de mujeres, Aida Bella, una cantidad de mujeres feministas, además, que defendían siempre los derechos de las mujeres. Pero cerramos, Gabriel, en lo que viene con también el llamado que ha hecho el gobierno nacional a través del ministro del Interior, Rodrigo Lara, que habló más temprano aquí en 6am, y le pide a las autoridades, no solamente a la Fiscalía, también a la Procuraduría, a la Contraloría, por supuesto a la Policía Nacional, a la Fiscalía y demás IAS, que se apersonen de este caso, que escuchen y le brinden a Angie Rodríguez la protección necesaria para que hable y entregue las pruebas a que haya lugar para que defienda sus acusaciones. Pues al final la izquierda debe estar muy triste de que un gobierno de izquierda en este país en los últimos años haya quedado manchado de tal manera al final. La justicia nos dirá más adelante qué pasó aquí, pero mientras tanto, la Casa de Nariño se convirtió en una casa de espanto y susto. Cuentan que una casa conocida como la Casa de Nariño pasó en solo 4 años a ser la Casa del Terror. Se asegura que allí asustan y hasta sus mismos habitantes, cuando llegaron, declararon que en el ambiente había algo extraño. Oigan, esto es una casa muy fría, pero bueno, tocará acostumbrarnos. Dicen los que tuvieron la mala fortuna de caminar por los corredores de esta casa, que allí se aparecían julianas vestidas de santas. Pero no solo eso, juran que en los sótanos había una presencia que aterrorizó por mucho tiempo. Lo llaman polígrafo. Eso sí, cuando alguno de los habitantes de la casa se comportaba mal, era castigado siendo enviado a otro reino, al Reino Unido. Durante las noches se escuchan voces. La gente cree escuchar una cosa, Simón Bolívar, pero resultaba ser otra. yo dije Simón Molina. Cuenta también la historia que en la biblioteca se escuchaban voces advirtiendo sobre graves desfalcos, como el de gestión del riesgo, pero por alguna razón como que no eran escuchadas. Algunos de los continuos visitantes aseguraron sentirse vigilados por alguien más. Vida y juego. No, Hasta yo estoy asustado en este mierdero. No. Porque aquí hay más de un caregaber que nos graba, pero yo también voy a grabar. Sin embargo, no todos los espíritus parecían malos. Había otros que, aunque asustaban, parecían más cariñosos. Presidente, lo amo, presidente. Usted es tan ingenuo en la política. Cuídese mucho, por favor. Todos estos hechos y manifestaciones han convertido el lugar en una verdadera casa del terror hasta el último día, sin olvidar que el último suceso fue aterrador, cuando un espíritu angelical prendió el ventilador. Esto es la Casa del Terror. Termina manchado el gobierno, termina la Casa del Terror convertida, o la Casa de Nariño convertida en la Casa del Terror. El caso de Angie Rodríguez merece una tiradera gigante de la Luciérnaga. Y la tiradera de la Luciérnaga 9-7. Y dice: mientras que Angie Rodríguez sale y denuncia, un nuevo y grave capítulo se anuncia. Ahora sale a hablar de forma cínica y Petro mostrando de ella la historia clínica. Angie entró creyendo que era un buen curso, pero luego se dio cuenta que era otro el discurso. Y después de haber estado cerca del poder, dice que ahí fue que vio el chanchullo crecer. Hojas de vida sobre la mesa, además puestos pedidos sin explicación. Juliana Guerrero, sin ser de la empresa, ahora estaba disque dando órdenes en la nación. Pero el problema no es Angie, por suerte. El problema es todo lo que ella denunció. Del coronel Dávila dijo que su muerte no fue un suicidio. Ella misma aseveró
Habló de listas y de nombramientos, de una influencia descomunal, de relaciones desordenadas y de hasta de un harén presidencial. Habló de drogas, de sexo y contratos, de atentados y hasta de persecución. Parece un tráiler de una serie en Netflix, pero es la realidad de nuestra nación. Habló de platas para la mojana, que sin estudio aquí más de uno la quería mover. Dijo que fue bastante maltratada y hasta denigrada como mujer. La vincularon con el fentanilo, también con paras y hasta con contrabandistas. La amenazaron y la extorsionaron por denunciar a los corruptos petristas. Carrillo dice, todo es delirio, Petro que es locura y depresión. En los pasillos quedan los fantasmas, conversaciones, amenazas y hasta la extorsión. Si todo es falso, que lleven pruebas. Si hay corrupción, que haya investigación. Si hubo amenazas, que haya justicia. Y si hubo delitos, que haya sanción.